La danza macabra fue un género muy popular durante la Alta Edad Media, tanto en la literatura como en las artes plásticas, y representa en forma alegórica ese momento en el que a todos nos toca bailar el mismo baile. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy más que feliz de retomar un tema que habíamos inaugurado hace un buen tiempo atrás con la Vanitas y que luego continuamos con el triunfo de la muerte. Bueno, nos faltaba una tercer patita, aunque esto podría ser eterno el tema, la verdad. Quiero decir, porque tiene muchas variantes iconográficas, simbólicas, alegóricas, etcétera, etcétera. Decía aún así que nos faltaba esa última patita que tiene que ver con la danza de la muerte y que nos va a permitir profundizar un poco más en todo lo que estuvimos hablando. Así que se imaginarán que los voy a invitar a ver tanto el video de Vanitas como el del triunfo de la muerte, como para recuperar allí toda una introducción que nos mete en este mundo. Por tanto, como acá no nos gusta repetirnos, les cuento qué es lo que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de entender ¿qué es esto de la danza macabra o la danza de la muerte? ¿Cuáles son sus principales características? Y como aquí nos dedicamos a las artes plásticas, fundamentalmente, vamos a traer un buen puñado de exponentes que trabajaron este tema, aunque se imaginarán que no está agotado para nada. Además de eso, vamos a plantear cuáles son las diferencias de la danza de la muerte respecto de, por ejemplo, el triunfo de la muerte. Vamos a pensar qué proyecciones tiene ese género hasta el día de hoy. Y, por sobre todas las cosas, vamos a tratar de meternos en esa mentalidad, en ese mundo de la Alta Edad Media, siglo XIII, XIV, XV, ¿no? Ya ahí pisando la modernidad, para ver ¿qué diferencias podemos plantear entre un sujeto moral, que era el receptor de estas imágenes, y un sujeto estético, ¿no? Aquel o aquellos que somos hoy en día nosotros. Entrada súper ambiciosa, voy a tratar de contarlo todo sin que se haga extremadamente largo, pero me tenté, traje muchísimas imágenes, vamos a ver muchos grabados. Hoy más que nunca les recomiendo un cafecito, un matecito, como tengo yo, por ejemplo, para hablar, un colacao, lo que ustedes quieran, pero viene para largo, ¿eh? Entonces, para poder entrar a las imágenes, vamos a meternos con algunos puntos que nos lleven, que nos sitúen ahí, cual máquina del tiempo, en este mundo medieval. Como primera idea, tenemos que pensar que el mundo medieval es dual. Hay un cielo y hay una tierra, lo celestial y lo terrenal. Esto último, que es aquel mundo conocido por todos los mortales, es administrado por un ser divino, por alguien que está en el mundo celestial, un tal Dios. En ese sentido, como el objetivo estaba en el mundo celestial, podemos pensar en términos groseros, no tomen esto como algo dado estrictamente así, decía. Podemos pensar que la Tierra en algún punto o la vida terrenal era una suerte de obstáculo a pasar, porque en algún punto se trataba de contemplar la idea de una buena muerte para poder llegar al cielo. Este mundo dual también se lleva al hombre. Tenemos lo terrenal y lo celestial, dijimos. Bueno, tenemos cuerpo y alma. Un alma que se puede tranquilamente separar del cuerpo y tener una mejor vida en otro lado. Esto se traduce en un sistema de prácticas, de creencias, traducidas en la literatura y en las imágenes asociadas a lo que se llama ars moriendi, que creo que lo vimos en el video de Vanitas, en esencia el arte del buen morir, con lo cual se desarrolla todo un sistema de imágenes que acompañan la mirada de ese ser terrenal, de ese fiel, ¿no? Al fin y al cabo un creyente, que lo ayude a reflexionar, a interpretar, a pensar este arte de morir y que le aporte cierta calma. De ahí la idea de la danza de la muerte. ¿Por qué que le aporte cierta calma? Bueno, algo dije en la introducción, pero ya lo vamos a ir viendo con los ejemplos. La danza de la muerte o la danza macabra, danse macabre en francés, es una representación alegórica, es decir, se compone de distintos ítems simbólicos y de alguna manera nos muestra el poder igualador, omniconquistador de la muerte. ¿Por qué? Porque nadie se escapa. Esto fue muy importante, ¿eh? Y tenemos que
pensar que hay muchas representaciones alegóricas, no solo en el mundo del dibujo, de la pintura, del grabado, que es lo que vamos a frecuentar hoy, sino que también esto aparece, y ya lo vamos a mencionar, en la literatura, la poesía, el teatro. Ahora, que esto del ars moriendi, ubi sunt, ¿no? Otra frase muy importante asociada a todos estos temas, ubi sunt, ¿dónde están? ¿No? ¿Dónde están los grandes emperadores? ¿Dónde está el gran Alejandro? Etcétera, etcétera. Decía, estas frases no nos tienen que llevar a pensar que entonces lo único que hacemos, o lo único que hacía el hombre medieval era sentarse y decir, bueno, a ver, ¿cuándo llega esto de la muerte? No, al contrario, era una forma también de pensar y de reflexionar. ¿Reflexionar, dije? Reflexionar sobre el buen vivir también. Quiero decir, cómo llevar este pasaje por la tierra de la mejor manera posible antes de que nos toque. Teóricos, investigadores, tanto de la historia del arte como de la literatura, como de todo lo que a ustedes se les ocurra, que hayan estudiado esto, millones. Hay muchísimas fuentes, hay mucha bibliografía, pero les voy a citar a Clarke. Por danza de la muerte entendemos las representaciones literarias o artísticas de una procesión o danza en la que participan tanto los vivos como los muertos. La muerte puede ser representada por varias figuras o por un solo individuo que la personifica. Ya tenemos una característica, ¿no? En la danza de la muerte está la muerte, o muchas muertes, muchos esqueletos, y están los vivos. ¿Cuál fue el contexto que propició fuertemente la aparición de este tipo de representaciones y alegorías? Y más adelante vamos a ver una suerte de periodización. Lo cierto es que al hombre del medioevo le costaba levantar cabeza, ¿no? Cada vez que mejoraba en algo, pestes. Y entre el siglo XIV y el siglo XV tenemos que juntar dos cosas, ¿no? Por un lado, la peste negra, que ya sabemos que se arrebató la vida de media Europa y un poco más. Y lo que implicó, además, la guerra de los 100 años. Entre una cosa y la otra, aquel hombre, aquella mujer de la Edad Media en Europa, vivía pateando cadáveres. La muerte olía, estaba ahí presente todo el tiempo. De esta manera, tenemos bastante evidencia de cómo van emergiendo una serie de corrientes sociales que de alguna manera empiezan a valorar la muerte. ¿Por qué? Bueno, porque no te quedaba otra. Entonces, empiezan a aparecer representaciones teatrales, mimos, música, poemas, dibujos y pinturas que nos invitan de alguna manera a abrazar a la muerte y bailar ese baile. Hay muchos debates al día de hoy, de cómo se origina la danza de la muerte y cuáles fueron sus fuentes. Un historiador francés, Émile Malle, hay que decir la verdad, en Francia es uno de los lugares donde más se ha estudiado esto porque hay mucho ejemplo. Él sostiene que la idea de la danza de la muerte viene a través de las corrientes franciscanas, cuyas misiones de alguna manera explotaban mucho la idea, es decir, estas órdenes mendicantes, ¿no? Decía yo, explotaban mucho la idea de esta leyenda que hemos hablado en el capítulo de Bani, que estás casi seguro, y en el Triunfo de la Muerte es muy probable, de la leyenda de los 3 vivos con los 3 muertos. Como ya la conté, no la voy a contar de nuevo. Pero bueno, era un tema y una metáfora muy recurrente esta historia. Por otro lado, algunos dicen, esto provino de las evangelizaciones que se hicieron en Oriente, ¿no? La corte de Kublai Khan, etcétera, etcétera. Se recibían misioneros católicos. Y hay registros también de un franciscano que termina muriendo en Beijing, que en su diario cuenta esto de la danza de los esqueletos. Danza que se usaba para exhortar a la población a adoptar una mejor vida, que sean más honestos porque tenían que ser además temerosos de la muerte. Para Huizinga, ese otro medievalista que 2x3 traemos por aquí, bueno, la danza de la muerte nace en Francia, inspiradas en representaciones escénicas, es decir, en el teatro. Y Malle, el que mencioné primero, un poco acuerda con esto, ¿no? Y se pone, por ejemplo, que en el siglo XV el duque de Borgoña hizo representar en su viaje a Brujas una danza macabra, es decir, una obra teatral. Hay todo otro estudio muy defendido por los españoles que dice que la danza de la muerte nace en España en función de un texto que hoy vamos a traer en algún momento de nuevo a colación, que es la danza general, ¿no? Un texto literario que remite a la danza de la muerte. Y otros dicen que es alemana en función también de otro texto, etcétera, etcétera. Como fuera, independientemente, la verdad, si nació en Alemania, si nació en la corte de Kublai Khan, si nació en España, lo cierto es que estas representaciones abundan fundamentalmente en Francia. Más allá de que encontramos
exponentes en todos lados, también en Gran Bretaña. Algo que la gente que frecuenta este canal ya tiene que estar pensando. Hace muy poquito hablamos de los écorchés y hablamos de los transis, géneros muy conectados también. Finalmente, para poder pasar a ver los ejemplos, tenemos que tener presente algo, y es cómo son los estamentos de la sociedad medieval. Porque aquí las clases tienen mucho que ver, ¿eh? Sabemos, ¿no? Tenemos la nobleza, el clero y el resto del mundo. El resto de los mortales, los pobres, el llano, en fin. Algunos ponen ahí un poquito los incipientes burgueses, está muy bien, pero en esencia la cosa va por ahí, ¿no? Esto va a determinar que en las representaciones de la danza de la muerte vamos a ver que aparecen frecuentemente miembros de la nobleza con todos sus títulos, miembros del clero con todos sus títulos, comerciantes y laborantes. Algo que nos va a permitir problematizar, ya saben, acá hacemos también sociología de la cultura. Fundamentalmente entramos por el mundo de la sociología de la cultura y la sociología del arte. Decía, algo que nos va a permitir pensar, ¿hay o no hay crítica social aquí? ¿Cuánto influyen los estamentos en la manera en que danzamos esta danza? Entonces, ya mismo, ¿qué ejemplos tenemos? El primer ejemplo visual que tenemos de la danza de la muerte es de 1424 en Francia, y allí aparecen esqueletos junto a humanos vivos. Y esto se corresponde con una pintura mural que se hizo en el cementerio de los Santos Inocentes de París. Allí había todo un muro en donde distintos personajes bailaban la danza de la muerte. Se entiende que esto fue un encargo del duque de Berry tras la muerte de su sobrino, el duque de Orleans. Vamos a ir viendo ya que muchas de estas imágenes además van acompañadas con textos. La obra esta fue destruida en 1669 porque se ensanchó la calle en ese momento, con lo cual se perdieron las imágenes, pero se conservaron los textos explicativos y existen unas xilografías editadas por Guillot Marchand, que son copias de estos dibujos, de estos frescos en realidad, así que por suerte vamos a poder disfrutar de estos primeros ejemplos. Guy Marchand hace estas copias justamente unas décadas después, en 1486, y por eso las tenemos prácticamente de primera mano, ¿no? Y acá, mientras ya vamos viendo los dibujos, van a notar que mínimamente cada uno de los vivos aparece acompañado de una muerte. Y por otro lado, hay que pensar que, aunque la muerte tiene un plan igualador para todos, y eso se trata de traducir esa condición de igualdad, ¿no? De que toda la humanidad va a morir, bueno, las representaciones nos hablan de una clara jerarquización social. Y se presentan en un orden que no es cualquiera, ¿no? Desde las clases de mayor rango, en primer lugar, hasta llegar al último estrato social. Esto nos habla de lo que comentamos al principio, la mentalidad y la realidad social de la época. Y hay algo que vamos también a empezar a notar que tiene que ver con cómo reacciona cada una de las clases sociales a la presencia de la muerte. Algunos no quieren saber nada, otros se entregan dócilmente, y ahí, bueno, estamos pensando en el buen y mal cristiano y cuán bien o cuán mal lo estaban pasando en esta tierra, ¿no? Hasta que llegó la muerte. Es muy típico incluso que, por ejemplo, los miembros del clero no quieren saber nada con la muerte. En cuanto a la muerte en sí, puede aparecer simplemente como un esqueleto, o en otros casos aparece en modo transímedio un poco, ¿no? En estado de putrefacción, con gusanos, con pedazos de carne colgando o de piel. A veces tiene apenas una pequeña sábana o manta que la envuelve. En el caso de los vivos, vamos a ver que siempre están vestidos con todas las condecoraciones y distinciones del mundo de los vivos. Es decir, cada una de las figuras viste de acuerdo a su rango social. Como ustedes verán, esta edición recupera los textos y poemas sobre los que se debate muchísimo la autoría. La hipótesis más fuerte es que son de Jean Jackson, que era el canciller de la Sorbona, porque suelen tener un tono muy didáctico, y quienes estudian un poco cómo daba sus sermones, parece que hay cierta conexión en las formas, en las palabras, o al menos, si no fue el autor, muy probablemente alguien de su círculo. La verdad es que el libro este de Marchand, se imaginan que fue excesivamente popular, se hicieron muchísimas impresiones, hay un montón de copias, al punto tal que ese mismo año el propio Marchand publica
una danza macabra, pero de las mujeres. En esencia, los textos, ya les voy a ir leyendo algunos, recuperan un diálogo, ¿no? En el que la muerte indica que es inevitable que haya que bailar con ella. Y los protagonistas, en algunos casos, se lamentan porque malgastaron su vida, porque van a perder las ganancias materiales. Y algo muy importante, van a ver que en algunos casos los esqueletos, o a veces en la apertura de estos libros, aparecen 3 o 4 esqueletos, en realidad muertes, con instrumentos. Bueno, claramente la muerte necesita llevarnos, invitarnos a la danza, y la forma del encantamiento ideal es el instrumento musical. De hecho, si entendemos estas publicaciones como una reproducción del Cementerio de los Santos Inocentes, sabemos que hay una primera parte donde el recitador introduce una idea, ¿no? Luego vienen los 4 músicos que hemos visto, y después ya empieza uno a uno todo el seguimiento de los danzantes: el papa, el emperador, el cardenal, el rey, el patriarca, el arzobispo, el caballero, el obispo, el escudero, el abad, el burgués, el sabio, el astrólogo, etcétera, etcétera. Es decir, todas las danzas de la muerte que se han hecho desde entonces van reproduciendo un poco estos esquemas. Y habitualmente el recitador, ya en la última página, acompañado del rey muerto, es quien cierra la idea de la danza. En la mayoría de las imágenes van a ver que vemos a la muerte siempre en el mismo lado, es decir, a la derecha de los personajes, lo que sería la izquierda que nosotros estamos viendo. Y les voy a citar, por ejemplo, algo, ¿no? El recitador, el actor, ¿qué es lo que dice? Oh, tú, criatura pensante que deseas la vida eterna, he aquí una enseñanza digna de atención para terminar tu vida de mortal. Se intitula La danza macabra y cada uno aprende a danzarla. Es natural para hombres y mujeres, pues la muerte no desprecia ni al grande ni al pequeño. En este espejo cada uno leerá que llegará el día para danzar. Sabio es el que aquí se reconoce. La muerte conduce a los vivos. Verás a los poderosos partir, los primeros, que no hay persona a la que la muerte no venza. Mas apiada saber que todo está hecho de la misma materia. Van a ver incluso que en estos dibujos se mantienen como las arcadas, ¿no? Que se correspondían con las arcadas del mural del cementerio. Y si nos metemos más fuertemente en los recursos y los aspectos que nos presentan todos estos dibujos y grabados, algo que se va a repetir en todos los casos que veamos, vemos que trabaja mucho por oposiciones, ¿no? Por supuesto, vivos o muertos es la más obvia, pero también vemos a los vivos vestidos, como dije, y a los muertos desnudos. O como mucho con el sudario, es decir, con lo que se fueron a la tumba. Los vivos tienen jerarquización social, pero vean que la muerte no. Es decir, no cambia la muerte si está con un clérigo o con un papa o con un labrador. En algunos casos se presentan un poco de manera especular, ¿no? Son como parecidos a sus homólogos vivos en términos de superficie, ¿no? Y algo que también funciona un poco por imagen especular tiene que ver con las posturas. En general, tienen ademanes, expresiones corporales muy distintas. Los vivos suelen o asustarse o mirar sin entender, casi sin acción en sus movimientos, mientras que la muerte está activa, feliz, expresiva, disfrutando de lo que está haciendo, ¿no? Ven ustedes cómo las figuras vivas aparecen relativamente inmóviles cuando son invitadas a la danza, o incluso algunos se aferran, ¿no? Al cetro, a lo que tienen en la mano, a lo que los distingue. Y vemos, por ejemplo, cómo la muerte se maneja con mucha naturalidad, con mucha fluidez de movimiento, mientras que, por ejemplo, el obispo o el escudero casi no quieren saber nada. Es más, si prestamos atención, muchas veces los pies apuntan en direcciones opuestas. Es decir, buscando una suerte de fuga que ya sabemos que va a ser inútil. Hay algunas escenas que por supuesto son un poquito más atractivas, al menos desde mi punto de vista. Por ejemplo, las que representan al astrólogo o las que representan al burgués, que el astrólogo, bueno, tiene una postura que por supuesto claramente no tiene ninguna intención de bailar la danza. Y ven
como por ejemplo los esqueletos de repente levantan la pierna, se encorvan, como si ya estuvieran bailando. Y a esta expresión corporal tenemos que sumar necesariamente la expresión facial, tanto de los personajes vivos como de la muerte. El rostro de los vivos siempre tenemos consternación, alarma, miedo, negación. El de los muertos indica, o el de la muerte en realidad indica alegría, burla, diversión, está de fiesta. Incluso hay algunos detalles que nos van a permitir ver cómo estos vivos se están preocupando por los bienes y no tanto porque van a morir. Esto es muy interesante. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los mercaderes o con el hombre rico o el avaro, que está tratando de contar sus monedas o tratando de guardar sus monedas antes que pensar que es la muerte la que está ahí. Lo cual en algún punto a todo esto le da un carácter de ironía, de cierta comicidad, de cierta burla que ya vamos a problematizar un poco. Porque de alguna manera la muerte es la que se termina burlando al fin y al cabo de cierta actitud que puedan tener los vivos para mantener su dignidad. Lo cual nos hace pensar en algún punto como si se invirtieran los roles, ¿no? Los vivos corporalmente, expresivamente, actitudinalmente están prácticamente como si fueran muertos y los muertos están activos, risueños, bailando, expresándose. Quiero decir, hay una vitalidad en la muerte, un ritmo, una alegría que claramente ya no lo tienen los vivos. Los músicos muertos. Vosotros, a quienes un destino común hace vivir en condiciones diversas, todos vosotros, tantos buenos como malos, bailaréis un día esta danza. Vuestros cuerpos, por los gusanos, serán devorados. ¡Ay, observadnos, vednos! Muertos, podridos, tufantes, esqueléticos, lo que somos ahora, también vosotros seréis. Quienes estudian la parte literaria de este libro, si podemos avanzar rápidamente hacia otros casos que ya me imagino que estarán esperando, dicen, che, la verdad que el poema, la rima, bastante mediocre. Y la verdad es que lo que se entiende en realidad es que el foco tiene que ver con una cuestión didáctica y moralizante. Quiero decir que el escritor, aunque como dije no sabemos quién es, bueno, estaba en realidad pensando en, che, tengo que llamar a esta gente a la reflexión. Esto llevó a algunos análisis bastante interesantes, que pensaron si realmente había algún tipo de contradicción o no había una conexión muy plena entre lo que está escrito y el dibujo. Y puede ser, porque cuando uno lee piensa una cosa. Digo, todas estas cosas que exhorta, ¿no? Que hemos recuperado en dos ejemplos. Ahora, cuando vemos las imágenes y un poco nos pega la burla, la ironía, la postura de la muerte es cuando menos risueña. ¿Y por qué se enfatiza mucho esto? Porque cuando uno ve las imágenes piensa automáticamente en la influencia que tuvo el teatro, que tuvieron las representaciones en términos de farsa, en tanto inspiración para el dibujante. Quienes han tomado imagen por imagen de la danza de la muerte, de esta danza, y van viendo cómo encajaría esto en los registros que se tienen sobre las farsas del momento, y prácticamente que es 1 a 1. Algo que de alguna manera se ve reforzado por estos marcos arquitectónicos que hemos visto, que dije que de alguna manera representaban las arcadas del muro, pero que también podrían estar representando una suerte de escenario, ¿no? Por el que van desfilando los distintos personajes. Incluso, a partir de los estudios que se hicieron en Francia, dijeron, che, estos dibujos de la danza de la muerte, de la danse macabre, en tanto la postura de la muerte se parece claramente a un fou. De ahí la asociación con el género del soti. ¿Por qué? Porque la soti, bajo la forma de, teatral, de figura literaria, etcétera, etcétera, permitía la crítica de las distintas clases sociales. A través de la sátira, el fou, el arlequín, era el único, ¿no?, que podía decir cualquier barbaridad del militar, del político, del clérigo, del rey, sin que lo guillotinaran. Aclaro, porque no le dije qué es soti. Soti es una obra satírica breve, muy cortita, muy habitual en Francia, entre los siglos
XV y XVI. Soti sería algo así como estupidez hoy por hoy. En realidad proviene de tontos, ¿no? Porque tontos eran los personajes que aparecían en esta obra y como eran medio taraditos podían decir cualquier cosa. Para no irme de tema, para cerrar la idea, se puede conectar realmente las imágenes de la danza de la muerte, las imágenes, no el texto, con el mundo del teatro. Pero ya, vamos a otros registros. La verdad es que este trabajo inicial que se dio en el cementerio de los Inocentes de París fue el sustento para todas las danzas macabras que vendrán. Quizás una de las más famosas y que tiene una exquisitez de dibujo y de composición es la de Holbein, Hans Holbein, el joven artista que hemos traído aquí a cuenta de Los Embajadores, lo cual nos lleva a continuar en el mundo de la xilografía, aunque ya vamos a tener otros ejemplos. La verdad es que la mayoría de estas representaciones se dan o en libros, es decir, libros miniados, en libros iluminados, frescos y grabados. Este tema aprendió muchísimo en Alemania, en los países del norte, sobre todo también, ¿no?, a causa de las corrientes protestantes, ¿no?, de cómo enfrentar la vida, de cómo relacionarse con Dios. Y Holbein, que fue un tipo que destacó realmente muchísimo, en un momento a lo largo de 3 años, antes de que viajara a la corte de Enrique VIII en Inglaterra y se mandara unos retratazos que quitan la respiración, ya hacía unos retratos exquisitos igual, se dedica a hacer una serie de la danza de la muerte. Las escenas son como Holbein mismo, digo yo, ¿no? Metódicas, ordenadas. De hecho, vamos a ver algunas nada más, otras las voy a ir pasando mientras charlamos en términos generales. La primera lámina de los 41 grabados que hay en total es la creación. ¿Por qué la creación? Bueno, porque Holbein ya sitúa el tema de danzar con la muerte desde el día que se crea la humanidad, que fue el 6º día de la creación según el Génesis, ¿no? Entonces tenemos animales que ya existían y se agolpan en torno a Dios, y Dios se está inclinando para sacar a Eva del costado de Adán. Arriba tenemos la luna, el sol, los vientos que están presenciando el nacimiento de la humanidad. Preste mucha atención a este grabado que vamos a ver que también inspiró a otros tantos, ¿no? Eva aparece ya como una mujer adulta, por supuesto, completamente formada, que de alguna manera se ramifica, se expande a partir de su pareja, al igual que el árbol que tiene detrás. Esta idea de la costilla de Adán. La pareja, vemos que no es consciente de su desnudez, es decir, todavía no estábamos en el mundo del pecado. Nos vamos hacia el final, porque yo soy muy de extremos. La última de estas imágenes es el juicio final. Un episodio dramático que Holbein lo usa para inspirarse. Vean ustedes cómo, más allá de que ahora vamos a ver que va a pasar por todos los estamentos sociales y por todo tipo de situaciones la danza de la muerte, inicia con la Biblia y termina con la Biblia, Tenemos a Cristo sentado en lo alto, rodeado de las figuras celestiales, que está ya preparado, ¿no?, para enviar a los muertos resucitados a su destino final, ya sea el cielo o el infierno. Se termina el tiempo de la tierra y vemos cuerpos tan desnudos, tan vulnerables, como lo estaban Adán y Eva el día de la creación. Por lo demás, todas esas almas, esos cuerpos, ¿no?, que han salido de las tumbas y que se levantan suplicantes, ¿no?, las manitos hacia Dios, hacia Cristo. En ese sentido, Holbein tiene una potencia en sus imágenes, en sus trazados para transmitir sensaciones muy, muy lograda. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo seleccioné para puntualizar algunos que me parecen muy, muy lindos. Como por ejemplo este marinero, ¿no? La muerte llega y donde tiene que llegar, y también te puede llegar en alta mar, el remolino de las olas, la muerte ahí casi que disfrutando, ¿no?, agarrada del mástil. Es una fantasía está grabado, con un nivel de acción, pero a su vez con un nivel de meticulosidad. Piensen que, bueno, ¿no?, había que tallar, estas son xilografías en madera, había que tallar a la perfección todo esto para que pudiera replicarse. Quiero decir, pasarse a papel. Y para analizarlo un poquito, vemos un paso más, ¿no?, de lo que habíamos visto hasta ahora. Porque en Holbein, la danza de la muerte adquiere eso que le demandaba a las artes figurativas. Es decir, el naturalismo que era preciso que se desarrollara más fuertemente. Es decir, cuerpos que tienen que ser firmes, bellos, tersos, frente o contrastando grotescamente con los cadáveres corruptos, descompuestos, flácidos.
la ambientación, la naturaleza, la potencia de esa naturaleza. Había que captar bien los gestos, los movimientos, las ropas, y eso Holbein lo hace como pocos. Por ejemplo, del avaro, me gustó mucho para puntualizar algo que dijimos antes, ¿no? Como ante la presencia de la muerte, algunos estamentos sociales, algunos personajes con características muy particulares, sufren por otra cosa, no porque van a morir, sino que acá lo vemos tan preocupado él porque la muerte, bien mala, bien complicada, ¿qué hace? Le toca las monedas, como para hacerlo sufrir un poco más, ¿no? Esto es uno de los motivos por los cuales muchas veces se ve en las danzas de la muerte una crítica espontánea, quizás un tanto vedada, a la propia sociedad, ¿no? Si bien la muerte iguala, vemos que parte de una jerarquía, de un poder, de un estamento, y que realmente estos poderosos, estos ricos, se preocupan más por otra cosa, ¿no? Y no disciernen tanto lo religioso, no les importa que haya pobres, etcétera, etcétera. Aún así, la danza de la muerte es realista y por momentos es cruel, ¿no? Como en este caso, el niño. Siempre también aparece un niño que es llevado por la muerte. Como esta idea de, qué sé yo, justos y pecadores, bueno, todos van a parar al mismo lugar. Vean ustedes acá cómo está ambientado, ¿no? La comida en el fuego, el reloj de arena. Esta muerte que parece casi una niñera, ¿no? Que se lleva de la manito al niño. No mira para afuera, la muerte no le interesa, el niño estirando la mano. Es cruel, es muy fuerte. Y bueno, la tristeza y el horror de los que quedan, ¿no? De la familia. Y este ejemplo me sirve para también aclarar algo, que lo venimos viendo en todos los casos. La danza macabra nos dice que la muerte interrumpe en nuestras vidas cotidianas para llevarnos al baile. Es decir, no hay una preparación, no hay algo que nos anuncie, simplemente tenemos que saber que la muerte va a aparecer. Entonces, estoy cocinando, aparece la muerte. Estoy contando mis monedas, aparece la muerte. Estoy por dar misa, aparece la muerte. Es decir, hay mucho foco en esta cosa de lo natural y de lo cotidiano, y en el caso de las clases más altas un poco se refuerza, ¿no? Ese castigo de las malas costumbres. Por ejemplo, la muerte se llevó tranquilamente a este niño, pero ven ustedes cómo hay cierta saña con el conde, ¿no? Que está desesperado por llevárselo, ¿no? Le tira las cosas, lo quiere manotear. Está claro que este conde tan engalanado, miren cómo lo dibuja Holbein, ¿no? Bueno, está teniendo una actitud prácticamente de corderito asustado cuando aparece la muerte y le dice, vení que a vos también te toca, ¿no? En ese sentido es como una suerte de consuelo para los pobres. La muerte se estaría ensañando más con los ricos egoístas. Por supuesto, tenemos de todo, el abad, el obispo, el sacerdote, Adán labrando la tierra, ¿no? Después de que ya fueron expulsados, el mercader, el duque, el papa, la anciana. De hecho, quería citarles algo de Alejandro Dumas cuando se refiere a Holbein y a estos grabados. Entonces comienza la danza de los muertos. Al primero que el terrible esqueleto arrastra consigo es un papa que no parece estar muy agradado con esta preferencia. Pero la muerte le ha hecho comprender que debía ese privilegio a su rango, y como es él quien tiene las llaves del paraíso, es menester que marche primero para proceder a su apertura. A renglón seguido lleva consigo un emperador, quien no parece más satisfecho que aquel que marchó delante para abrir la puerta. Y la muerte, al tiempo que toca la flauta y lo tiene bien sujeto para que no pueda huir, le dice: deja, poderoso César, el cetro y la corona, y todo el resplandor que te rodea, de tus grandezas en la tierra que al hombre deslumbran. No respeto la pompa y deseo que al son de mi trompeta vengas a bailar este día. Y dice el Dumas más adelante, ¿no? Y prosigue respetando escrupulosamente la jerarquía de cada cual, observando, cuando se debe a las posiciones, como buena adulona que es, cubriéndose la cabeza con algo que tenga relación con el sujeto que se lleva consigo, desde el capelo del cardenal hasta la corona del rey. Para cerrar tenía que presentarle dos de mis favoritos de Holbein, así podemos pasar a otros ejemplos. Uno de ellos es este que es tan cruel, pero tan real, El labrador. En cuanto a lo que me provoca, me recuerda mucho al cuadro de Millet que vimos hace un tiempo. Si bien no tiene nada que verle al aspecto iconográfico ni nada, esta
idea de este pobre, ¿no? Ajado, harapiento, labrador, trabajando, haciendo una fuerza excesiva, los caballos famélicos, el sol poniéndose, cuyos rayos, ¿no? Salen detrás justo de una iglesia que vemos al fondo. Incluso vemos otro señor, quizás el dueño de la tierra, ¿no? Y un personaje delante, como si volvieran de cacería. Y esta muerte, ¿no? Azuzando a los animales para que simplemente no paren. Y nuestro labrador desfallezca de cansancio. Es terriblemente cruel, pero está logrado de una manera que amerita detenerse en los distintos planos que propone Holbein para entender el espacio, la perspectiva, las líneas del dibujo que llevan a la lectura. Es realmente impactante. Y el otro que a mí me encanta, debo confesar, también un poco cargado de ironía o crítica, el doctor. Un enfermo, ¿no? Que es llevado por la propia muerte al doctor, al que piensa pagarle muy bien la muerte, como diciendo, total, yo voy a ganar. Y este doctor, sabiendo que la muerte va a ganar, sabiendo que no puede hacer nada, toma el dinero. Una suerte de denuncia de estafa aquí, ¿no? Uno podría pensarlo. Una estafa a la ilusión del enfermo y, por otro lado, una crítica a la avaricia de los charlatanes. El comercio con la muerte. A mí me parece fantástica esta pieza. Vemos cómo se van encadenando las inspiraciones y Holbein fue un gran generador con estas imágenes. ¿Por qué? Y porque lo que viene después, al menos lo que traje para compartir, replica. En algunos casos podemos decir que se inspira, en otros son directamente copias de Holbein, que se hicieron, miren, vamos a ver ejemplos de hace un par de años. Vayamos entonces con algunas imágenes, por ejemplo, de Heinrich Aldegrever o Aldegraf. Es uno de los primeros que copia Holbein. De hecho, tenemos que ubicar a Aldegrever como alumno de Durero, para que lo relacionen. ¿Qué grabadores había en este momento en el norte de Europa? En 1540, él publica, por ejemplo, esta Adán y Eva, que está más que inspirada, ya se imaginarán, en la obra de Holbein. Y en el 41 lanza su publicación de la Danza de la Muerte con 8 cuadros, 4 escenas del Antiguo Testamento y 4 eclesiásticos. No copia directamente a Holbein. Uno puede decir que se inspira, pero realmente estamos ante una técnica muy refinada, muy meticulosa, muy cuidadosa. Un gran dibujante, por cierto. Bueno, se imaginan que con Durero no estaba cualquiera tampoco, ¿no? Y la verdad, los grabados son para detenerse. Vean ustedes cómo usaba el monograma muy similar al de Durero, ¿no? En este caso, AG. Y la verdad es que tuvo una producción amplísima, Algún día le tendríamos que dedicar a los grabados de Durero y a él también una entrada, porque dejó unas 290 imágenes entre grabados en xilografía, quiero decir en madera y también en metal. Y muchos son diseños propios y muy creativos. Estos de la Danza de la Muerte quedaron un poco, ¿no?, acotados a las temáticas que ya se venían planteando. Este, por ejemplo, de la expulsión del paraíso, a mí me parece fascinante, ¿no? Traje algunos otros ejemplos para no repetirnos con lo que ya vimos de Holbein. Y es casi que yo lo titularía, si fuera Goya, lo pondría como con la música a otra parte, porque vemos cómo la muerte está con su instrumento, ¿no?, para llevarlos a la danza. Y acá, nuevamente, ¿no?, miembro de la curia no quiere saber nada. Casi que se resiste, se aferra a la silla, ¿no? De Holbein y de este tipo de obras se hicieron copias, miren. Durante todos los siglos encontramos 3 o 4 copistas de estas piezas. Yo traje un ejemplo del siglo XIX y uno del siglo XXI, aunque sea para mirarlos un poquito. En este caso, estamos hablando de Francis Duce, en el siglo XIX, que me gustó traerlo porque pude encontrar una xilografía original cortada. Ven ustedes el tipo de trabajo detallado que se hace, ¿no? Cómo se marcan las líneas, las incisiones, para dejar el relieve que en algún caso, por negativo o por positivo, va a quedar pintado o no con la tinta. Y realmente es maravilloso poder verlo de esta manera. Y luego vemos cómo, por ejemplo, en el caso del médico, la copia es exactamente igual. Imaginen lo que es también copiar una xilografía, Dificilísimo, realmente tenías que ser un maestro de la talla para hacer esto. Y del siglo XXI traje estas dos simplemente de Ty Griff, que es un artista ruso que nació en 1998 y hace su propia propuesta e interpretación de la Danza de la Muerte de Holbein, publicada en el año 2022. Es
casi el último imitador de Holbein que encontramos, ¿no? Hasta el momento, hasta que aparezca otro. Reproduce las xilografías como cortes de linóleo y las lleva a las distintas impresiones. Incluso le han preguntado, ¿no? por estos trabajos. Y él dice, la técnica de transferencia con impresora es bastante sencilla. Usted prepara su boceto digital de su lino grabado, luego lo imprime con cualquier impresora láser, luego coloca el boceto boca abajo en su plato, de modo que el boceto toque el linóleo, y luego lo transfiere con una plancha hasta que el boceto se desprenda del papel y se transfiere a tu placa. Después de eso retiras el papel y bienvenido a tallar. Bueno, Aldi, basta de grabados que vimos 1.000.000. Ok, otros ejemplos, otros lugares. ¿Qué pasó con la danza de la muerte fuera, digamos, de Francia y de Alemania, que es lo que más estuvimos viendo? La verdad es que hacia el Mediterráneo, por ejemplo Italia, no es un tema que sea frecuente, ya lo hemos hablado también con el triunfo de la muerte, pero sí, por ejemplo, en lugares más hacia el norte, Eslovenia, Eslovaquia o lo que era antes Checoslovaquia y todo esto, es un tema muy muy recurrente y tiene cierto impacto que ya vamos a ver de la pintura italiana. Por eso, ahora nos pasamos al mural, que no hemos podido ver, el original de París porque está destruido, para ver unos ejemplos que son una delicia. ¿Qué quieren que les diga? Este, de la iglesia de la Santa Trinidad, en Eslovenia, nos presenta un fresco de la danza de la muerte, que es, miren, uno de los pinturas murales más destacadas del medioevo en esta zona. Esta iglesia fue decorada con frescos góticos de Iván Kaczba, que terminó de hacerlos en 1490, y esta danza de la muerte realmente es un destaque. Vemos acá cómo se da la secuencia, ¿no? En vez de verlo por planchas, lo vemos todo de corrido, una serie de esqueletos que van en una suerte de procesión, acompañando a cada uno de los representantes de las distintas clases sociales. Y tenemos una muerte que aguarda en el trono, también representada como un esqueleto, ¿no? Y ahí vemos al papa, al rey, a la reina, al cardenal, al obispo, al comerciante, al caballero, al mendigo, al bebé. Es decir, no queda nadie fuera. Me interesaba traerles esto porque la pintura mural fue casi de las grandes expresiones de la danza de la muerte. Como dije, los otros son los libros en miniatura y los grabados. Y acá también tenemos como un tipo distinto. Habitualmente en el antiguo francés el baile se representaba en forma de rueda, ¿no? Como una ronda en la que danzaban. En este caso vemos cómo es característico de la relación de pares, ¿no? La muerte con un vivo, la muerte con un vivo, son como dúos. De hecho, les traigo una pequeña cita de este libro que dice: riendo sarcásticamente con el andar de un antiguo y tieso maestro de baile, invita al papa, al emperador, al noble jornalero, al niño pequeño, al loco y a todas las demás clases y condiciones a que la sigan. Otro de los ejemplos que es una maravilla, que se ha perdido, pero tenemos copia y después tenemos otra obra del mismo artista, son estos de Bernd Nock, que no dije el nombre. En este caso, en la iglesia de Santa María en Lübeck, Alemania, que se ha perdido, se imaginarán durante la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente, ¿no? Pero era tan bueno que tenemos, por suerte, algunas fotografías en detalle y también copias que se han reproducido con posterioridad. Realmente era una imagen muy muy popular, con lo cual aparecieron grabados y distintas estampas. Hay una gracia acá, sobre todo en los esqueletos y demás, que es fantástica, y cómo la muerte va conectando a un personaje con otro, ¿no? Siempre en el medio. Realmente, Notke fue un pintor y escultor de lo más destacado que había en el norte de Europa. Estamos diciendo que nació más o menos hacia 1435, porque no está claro, es un chirca, y muere entre 1508 y 1509 en Lübeck, justamente. Y por suerte, no solamente podemos disfrutar estas fotografías que tienen bastante detalle, ¿no? Vean ustedes las piernas de estos esqueletos y las expresiones. Son realmente de un trabajo meticuloso, ameno. Es increíble, ¿no? Que uno pueda disfrutar de imágenes tan macabras. Decía que por suerte de él nos queda un ejemplo en Estonia, en la iglesia de San Nicolás de Tallinn, de esta danza macabra que es de 1469, que la tenemos que decirles a todo color, con el texto debajo, y que es una maravilla. El esquema es muy similar, solo que verlo en color le da como una gracia, ¿no? Cómo contrastan los personajes con la muerte. Acá las mujeres, lo mismo que en el caso anterior, como verán, no están separadas en otro motivo aparte, sino que están incluidas también de acuerdo a sus rangos jerárquicos. Y nuevamente vemos que reproduce la propia sociedad estamental, ¿no? Hacia el final tenemos a los criados y a los funcionarios
públicos. Finalmente, les traje un fresco que está hoy por hoy en Castellón, en España, que es la danza macabra del convento de San Francisco de Morella. También se ha conservado, la verdad es que bastante bien, contiene todavía parte del texto, como ustedes verán, y acá vemos un poco la influencia francesa en términos de que yo hablé de la ronda, ¿no? Y la muerte en el medio, casi como una suerte también de transí. ¿Por qué estaban estas cosas en las iglesias? Bueno, porque era el lugar donde la gente iba y las podía ver. Entonces, si vos eras miembro, no solo del clero, por supuesto, que ibas a misa, ¿no? Sino seas el rey, seas de la nobleza, seas comerciante, ahí lo tenías mientras estabas ahí rezando. Como dije, llevo grabando 1 hora y media, espero que esto no quede muy largo. La literatura fue otro de los espacios o de los géneros en donde se expresó abiertamente, quizás también generadora junto con el teatro de las futuras imágenes. Simplemente les traje un fragmento de una página de un libro que está en la Biblioteca Nacional de Francia, en donde podemos ver la escena, en este caso, del niño, ¿no? Aquí, por supuesto, a través de una iluminación, es decir, de un libro iluminado, de un libro miniado. También dije rápidamente, la música y el teatro, fuente fundamental, donde la música, el baile, la danza real, concreta, digamos, llevada adelante por personajes del pueblo, de la comunidad, que incluso hasta el día de hoy tiene expresiones como la de Girona, ¿no? En España. Y tiene muchos otros lugares también, ¿eh? Es decir, es como una forma real de aplicar la danza de la muerte en la que algunos participantes se disfrazan de esqueletos. Bueno, más o menos tenemos en claro las características de la danza de la muerte. Ahora, Aldi, ¿qué diferencia hay con el triunfo de la muerte, con la vanitas? Bueno, son todos géneros conectados, pero tienen objetivos distintos. En esencias, al igual que cualquier vanitas, la danza de la muerte o el triunfo de la muerte nos dice que todos los goces mundanos tienen un fin, que eso no nos lo llevamos a la tumba y que todos, más allá de nuestra condición social, vamos a morir. La danza de la muerte focaliza un poco más en la idea del transi, es decir, en la idea de ese pasaje hacia otra vida. Por eso, algunos cuerpos a veces aparecen en descomposición y no solamente en formato esqueleto. Incluso, como vimos, en algunos casos aparece la danza y en el centro el muerto. Es decir, una tumba allí donde el transi tiene lugar. Ahora, esta danza de la muerte, que incluso era representada realmente, ¿no? Desde la Edad Media, la gente se ponía a bailar la danza de la muerte, tiene una gestión 1 a 1. Fíjense, una persona, un esqueleto, una persona, 2 esqueletos, pero cada uno está acompañado de la muerte. Eso es la diferencia del triunfo de la muerte. El triunfo de la muerte es una amenaza, es un monstruo que viene y te lleva violentamente. La muerte atrapa así a sus víctimas indefensas. La danza de la muerte no va por ese lado, no te convence con la música, te agarra de la manito, te invita a hacer ese pasaje. No es un género violento como es el triunfo de la muerte. De hecho, las imágenes de la danza de la muerte, ven que un poco son risueñas, irónicas. El triunfo de la muerte no, el triunfo de la muerte es violento, da miedo. El espectador encara de otra manera un triunfo de la muerte. Por supuesto, como todos los géneros, la danza de la muerte tuvo como sus distintos momentos, ¿no? Ponemos en cabeza de las pestes y de las guerras prolongadísimas el aferrarse a este tema tan potente. Y algunos dicen, bueno, los primeros ejemplos, ¿no? Tenemos que situar este género como emergente en las distintas expresiones y ámbitos de las artes, desde 1350 hasta las primeras representaciones más plásticas, ¿no? 1485. Luego de eso, hasta entrado el barroco, 1600 y tanto, se componen muchas más variantes, aparecen más los versos, los recursos literarios más desarrollados, se difunden por toda Europa las silografías. Y desde entonces, una vez que queda un poco estabilizado el género y ya sabemos cómo es la iconografía, qué cosas tiene que representar, cuáles son los estamentos, cuáles son las dualidades, etcétera, etcétera, todo lo que estuvimos viendo, bueno, un poco el género empieza a entrar en decadencia. Revive un poco en el siglo XIX, vean ustedes, más que nada por los estudios medievalistas y el romanticismo, por supuesto, y la recuperación del pasado, que hace que, bueno, algunos artistas se inspiren. Ahora, para acercarnos al cierre, ¿cómo podemos resumir todo lo que estuvimos viendo y cómo lo podemos pensar, aunque sea para fijar algunas ideas? Hay algo
que es cross todo lo que estuvimos viendo, y es que el pensamiento medieval acerca de la muerte nos la presenta como algo irremediablemente universal, de lo que nadie se puede escapar, pero que al momento de ser representado en términos plásticos necesita de seguir reproduciendo las jerarquías sociales. Lo otro que un poco nos muestra con estos personajes que no quieren saber nada, ¿no? Con la muerte y demás, es que si bien la muerte nos llega a todos, no había una resignación cristiana a, bueno, me tocó, vamos a bailar esta danza y adiós. Y de alguna manera habla de las ganas de vivir que había. Por más familiarizado que estuviera el hombre medieval con la muerte, simplemente era algo que en lo posible quería que no le sucediera. Todos sabemos que el hombre encuentra en el arte un gran ámbito, espacio, una gran construcción para poder expresarse. La danza macabra es solo una de tantas expresiones, una de tantas formas, creo yo, de exorcizar aquello tan temido y que va a pasar. En ese sentido, sí, uno tiene que pensar este género como moral, como educativo, como didáctico, pero yo creo que hay un sentimiento, hay un sustento que todo el tiempo está apuntando hacia otro lado. Entonces, sí es cierto que en la Edad Media estamos ante un sujeto moral, religioso, antes que estético en términos de Benjamin, ¿no? Al que se dirige sobre todo el texto. Pero yo creo que en algún punto esas representaciones tenían que generar algo más que una reflexión religiosa o moral. Y por otro lado, nosotros aquí en el siglo XXI, claro, somos sujetos estéticos, abordamos estas imágenes desde un punto de vista plástico, hablamos de color, de línea, de expresión, de movimiento, de naturalismo, etcétera, etcétera. Pero en algún punto también no nos alejamos tanto de una reflexión medianamente moral, incluso religiosa, a nuestra manera. Hasta aquí la entrada del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Yo estoy muy contenta de haber abordado este tema, porque bueno, era una patita que nos faltaba. La verdad es que hay muchísimos ejemplos que podríamos haber traído también. Probablemente hagamos alguna otra entrada a futuro para recuperar algunos casos que tocan este tema de la muerte, quizás no necesariamente desde el lado de la danza, lo hemos hecho también por caso con el barroco, y la verdad es que es un tema muy atrapante, ¿no? Porque es parte de la humanidad. Entonces, me callo de una buena vez, ya saben, si les gusta este contenido, si pasaron un buen rato, aunque sea, me acompañan con un like. No olviden de suscribirse al canal, que es gratuito, siempre valoro y leo con mucho gusto sus comentarios, saben que también es una manera de apoyar este canal. Estoy un poquito mejor de resfrío, gracias a los que preguntaron. Tienen mis contactos de redes, la página web y nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!